Tras los fuertes bombardeos rusos, esto ha obligado a evacuar muchos edificios de viviendas y muchos han tenido que dormir en garajes y sótanos. Y al salir a la luz del día hemos podido ver todo el alcance de la destrucción en la ciudad. Y según el gobierno de Ucrania, unos 2000 civiles ya habrían perdido la vida en este conflicto. Rusia sigue bombardeando a los jarkovitas. En el 7º día de ataques rusos a instalaciones y ciudades de Ucrania, misiles rusos han impactado contra varios edificios del gobierno y contra la Universidad de Kharkov. La sede del departamento de policía también ha sido incendiada. Según el alcalde de la segunda ciudad más grande del país, paracaidistas rusos habrían tomado la estación de tren y el puerto fluvial de la ciudad, mientras que los soldados ucranianos mantienen sus posiciones. La nueva ofensiva rusa sucede un día después de que los misiles alcanzaran la sede del gobierno regional y varias viviendas. Al menos ha habido 21 muertos y 112 heridos en Kharkov, según las autoridades. El presidente de Ucrania ha señalado: no saben nada de la capital ni de su historia, pero tienen la orden de borrar nuestra historia, borrar nuestro país y borrarnos a todos. Zelensky ha condenado también el ataque ruso contra la torre de comunicaciones en Kiev que estaba adjunto al monumento del Holocausto de Bambillar. El ataque causó por lo menos 5 muertos y las cadenas de televisión dejaron de funcionar tras el ataque. En el mismo lugar donde hace cerca de un siglo las fuerzas nazis quitaron la vida a más de 30.000 judíos. Mientras tanto, la invasión rusa avanza en otras partes del país. Según el portavoz del Ministerio de Defensa de 1.502 instalaciones militares de Ucrania habrían quedado fuera de servicio, pero no apunta a cuántos edificios o lugares de civiles habrían sido también afectados. En Zitomir, a unos 150 kilómetros de Kiev, 4 personas habrían muerto, según la agencia italiana ALSA. Esto es lo que dijo el ministro de Defensa ruso. Las Fuerzas Armadas rusas tienen controlado plenamente el centro regional de Jersón. La infraestructura civil, las instalaciones de soporte vital para la población y el transporte urbano funcionan con normalidad. La ciudad no experimenta escasez de alimentos y productos esenciales. Esta noche la capital se prepara para un asedio mientras las tropas rusas esperan a sus puertas. Por el momento podemos decir que ya ha habido un primer ataque en la estación central de trenes de Kiev, estación que había sido usada estos días por miles de personas para huir de la capital hacia la frontera o bien de Polonia o bien hacia el este del país, donde los combates todavía son más leves o no han llegado hasta el momento. Por lo tanto, es un lugar muy concurrido por los civiles. La información todavía es incompleta, se habla de daños materiales, pero no se sabe si ha habido víctimas o había en ese momento algún tren estacionado esperando a recibir pasajeros. Pero debido a la alta densidad de personas que suele haber cada día, no sería para nada descartable. En esa zona se encuentra el Ministerio de Defensa de Ucrania, por lo que se especula que ese podría haber sido el objetivo. Cuando se cumple una semana de combates, también el Ministerio ruso de Defensa ha informado hoy que unos 500 soldados rusos habrían fallecido en estos combates y más de 1.500 habrían sido heridos por las tropas ucranianas. Los bombardeos que hoy se han sucedido por todo el país han destruido cientos de edificios solamente en estas últimas 24 horas, entre los que podemos encontrar edificios de gobierno, pero también hospitales, también escuelas, estaciones. Y mientras Kiev resiste los ataques, las esperanzas se ven abocadas a la mesa de diálogo por parte de los dos gobiernos que siguen reunidos en Bielorrusia, en la frontera bielorrusa, tratando de encontrar un acuerdo que pueda satisfacer a las dos partes. Está previsto que este jueves ambas delegaciones se vuelvan a encontrar de nuevo. La primera semana del conflicto en Ucrania deja por lo menos 900.000 refugiados, según los últimos datos de Naciones Unidas. En estos momentos la situación es muy complicada, dramática para los defensores ucranianos del puerto más importante del país en el Mar Negro. Las fuerzas rusas han bombardeado durante los últimos días varias instalaciones eléctricas y también de agua potable, por lo que han dejado sin luz
a las fuerzas ucranianas en varios barrios de la ciudad de Mariupol. Las autoridades están advirtiendo de un gran número de fallecidos civiles y acusan directamente a las fuerzas rusas por bloquear la evacuación de todas estas personas. También cerca de ahí, en la ciudad de Gerson, están pasando horas complicadas, ya que las tropas rusas habrían roto el bastión de defensa ucraniano y ya estarían combatiendo casa por casa dentro de la ciudad, aunque las autoridades ucranianas afirman que todavía mantienen el control de la ciudad. Y mientras todo esto sucede, todo el mundo tiene puesta su vista en la capital Kiev, donde sigue avanzando ese convoy de 65 kilómetros de fuerzas rusas que tienen como intención, parece ser, rodear la ciudad capital de Ucrania. Pero que parece que por el momento se habría detenido. Eso sí, las tropas habrían bombardeado 5 distritos de la capital. Eso sí, aseguran que son ataques quirúrgicos para eliminar instalaciones estratégicas. Pero Ucrania defiende de que los ataques están siendo indiscriminados contra la población civil y contra todo tipo de edificios de la ciudad. Todos están esperando angustiados el asalto final a Kiev. Joe Biden promete que Vladimir Putin pagará un precio por invadir Ucrania durante su primer discurso sobre el Estado de la Unión. También prometió salvar la democracia. La economía estadounidense acaparó buena parte de su intervención. Biden habló de políticas para controlar la inflación y de aumentar el salario mínimo, pero la guerra en Ucrania fue la protagonista. El último ataque de Putin contra Ucrania fue premeditado y sin provocación. Rechazó los esfuerzos diplomáticos. Pensó que Occidente y la OTAN no responderían. Y pensó que podría dividirnos aquí en casa, en esta cámara y en Europa. Putin estaba equivocado. Mientras aplaudía la valentía de Ucrania ante la mirada de su embajadora en Estados Unidos, insistió en que va a perseguir a los oligarcas cuya riqueza ayuda a sostener la economía rusa.